es el dador de la sabiduría. Pídala a Dios, dice el texto, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vemos en este texto una verdad gloriosa. Vemos el nombre de Dios siendo puesto en alto. Dios es el dador de la sabiduría. Así vamos a comenzar nuestra predicación el día de hoy, que lleva por título La sabiduría, un regalo de Dios. Ese es el título para la predicación del día de hoy. En el primer punto vamos a estar viendo cómo es que Dios es el dador de la sabiduría. Nuestro texto comienza diciendo: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Nos podemos detener aquí un momento para analizar algunas cosas. Si un hombre se considera que tiene falta de sabiduría, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, le manda a pedir esa sabiduría de la cual él carece a Dios, al dador de la sabiduría. Dios es el dador de la sabiduría. Santiago invita entonces al hombre a que se acerque a Dios para la petición de la sabiduría, para poder alcanzar la sabiduría. Santiago también dice en el texto, o eso es lo que dice inicialmente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En este breve pasaje podemos ver que Santiago hace alusión a aquellos que carecen de sabiduría, a los que no tienen sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios. Pero Santiago tiene un entendimiento claro con respecto a quienes son poseedores de la sabiduría de manera perfecta, de manera total. O sea, ¿quién es sabio realmente? Santiago tiene el conocimiento. Santiago no nos quiere mostrar con esto que hay hombres perfectamente sabios. No. Vamos a citar la Escritura para que podamos entender esto. En el libro de Proverbios, capítulo 1, dice lo siguiente con respecto a los hombres que son considerados como sabios. Aunque son considerados como sabios, siguen obteniendo sabiduría, la sabiduría que Dios da. Santiago no está haciendo alusión a que hay hombres perfectamente sabios. En Proverbios capítulo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Los proverbios han sido diseñados para entender sabiduría. El hombre puede entender sabiduría, comprender sabiduría, vivir la sabiduría, llevarla a la práctica por medio del estudio diligente de las Escrituras. En el versículo 5 dice lo siguiente: oirá el sabio y aumentará el saber. Hay hombres que son sabios y cuando se ocupan en el estudio diligente de las Escrituras, son un medio de gracia que Dios nos dio para cultivar la sabiduría. El hombre puede seguir cultivando esa sabiduría. Él está en constante aprendizaje, creciendo en sabiduría. Santiago no quiere decir en el texto que estamos estudiando que hay hombres perfectamente sabios y los que no son sabios, esos tienen que pedir. El texto dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. El asunto con esto es que todos nosotros tenemos falta de sabiduría. Todos. Para que esta idea cobre más fuerza, citamos la Biblia en Reyes, capítulo 3. Vamos a hablar de un hombre
de Dios. He dicho Primera de Reyes, capítulo 3. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12 dice: He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Esto es Dios hablando. Esto tiene que ver con Salomón, el rey Salomón. El rey Salomón pidió sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría a Salomón. Pero es impresionante lo que dice Dios a Salomón: te he dado lo que me has pedido, y no ha habido otro hombre como tú, ni lo habrá. Esto quiere decir que Salomón estaba siendo nombrado por Dios el hombre más sabio de la tierra. No ha habido otro como él, ni habrá otro como él. Ahora, es importante resaltar algo. Salomón es un hombre creado. Salomón nunca pudo obtener la sabiduría de manera perfecta. Salomón, siendo un hombre creado, no podía alcanzar esta gloriosa sabiduría, la sabiduría perfecta. Vemos en Salomón desvarío, insensatez en el trayecto de su vida, como alocadamente cometió actos realmente malos, terribles, mostrando así una falta de sabiduría. El hombre más sabio de la tierra, pero entiéndase, el hombre creado más sabio de la tierra. Pero no es así cuando nosotros vamos a quien realmente posee todos los tesoros de la sabiduría, a quien es un hombre, 100% hombre, y no es creado. Y este precioso hombre tiene la sabiduría perfecta. Todos los tesoros de la sabiduría se encuentran en este hombre. Así que vamos a hablar acerca de este hombre en Colosenses capítulo 2:3. Los que me quieran acompañar allí, en Colosenses capítulo 2:3. Ya lo tenemos en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El hombre no creado, que posee todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. La sabiduría es parte de su esencia. Está unida a Él. Él es verdaderamente sabio y perfectamente sabio. El nombre de Cristo debe ser exaltado por esta inmensa sabiduría y este glorioso poder que manifiesta nuestro Señor Jesucristo, quien en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, donde nosotros podemos acercarnos a ese escondite precioso, a ese escondite glorioso, y encontrar allí los tesoros de la sabiduría. Dios es el dador de la sabiduría. Ningún hombre puede pretender alcanzar la sabiduría por sus propios medios, por sí mismo. La sabiduría
humana de este mundo es llamada por Dios animal, terrenal y diabólica. Hay hombres que definen la sabiduría en esta tierra, en este mundo, como conocimiento profundo, conocimiento en ciencias, en letras, en artes, en erudición, en sapiencia, en cultura, en ilustración, en pericia. Y a esto llaman sabiduría. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Una sabiduría vana y vacía, un conocimiento vacío que no lleva al hombre a ningún lugar, o sí, lleva a algún lugar al hombre, a una horrenda condenación, a un castigo eterno, por seguir una sabiduría falsa, animal, terrenal y diabólica. Así vemos nosotros entonces que la sabiduría, los tesoros preciosos de la sabiduría, los verdaderos tesoros de sabiduría se encuentran en Cristo. En Efesios 1, 16 y 17, los invito a que me acompañen allá, a los que puedan hacerlo. Efesios 1, 16 y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas hermosas palabras, diciendo, hablando con un amor pastoral, pidiendo en oración para que los hermanos pudieran alcanzar la sabiduría, pudieran recibir el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento del poseedor de la sabiduría, en el conocimiento de Cristo. Es hermoso como el apóstol Pablo ora por los hermanos para que tengan este conocimiento, tengan el espíritu de sabiduría en ellos. Este pasaje nos muestra entonces con belleza, que verdaderamente Dios es el dador de la sabiduría. Como lo dice nuestro primer punto en esta predicación, Dios es el dador de la sabiduría. Otro texto está en Efesios capítulo 1, aquí mismo, en el mismo capítulo, en el versículo 7 y 8. Pueden ir conmigo allá. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Oh glorioso Dios, bendito y buen Dios, quien se complace en hacer sobreabundar sobre los suyos la sabiduría. La sabiduría, los tesoros de la sabiduría y la inteligencia para aquellos que confían en Él. Esta sabiduría está destinada para un grupo de personas. Esta sabiduría no es para todos. Esta sabiduría es para solamente un grupo. Aquellos que confían en Él. Aquellos que creen en Él. Como estaremos viendo más adelante con más detalle. Pero entonces vemos que Él es el dador de la sabiduría. Vemos que Dios mismo es quien, en Él están todos escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y Él es quien da la sabiduría. Él es quien concede el espíritu de sabiduría para que el hombre pueda ser sabio. No necesitas a un motivador que te diga tú puedes ser sabio, porque no puedes ser sabio por ti mismo. La palabra de Dios es clara cuando habla también en Proverbios. Como el proverbio en
la boca del necio no tiene ningún valor. De nada sirve el precio en la mano del necio para comprar el proverbio, para comprar la sabiduría. ¿De qué sirve que el necio tenga mucho dinero, oro, plata, y quiera comprar sabiduría? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Su dinero perecerá juntamente con él y no tendrá sabiduría. La sabiduría es un don de Dios. La sabiduría proviene de Dios. Dios es el dador de la sabiduría. Esto debe quedar claro en nuestras mentes y corazones. Dios es el dador de la sabiduría. Eclesiastés, capítulo 2. Pueden ir conmigo a Eclesiastés, en capítulo 2. Vamos a ver lo bello de nuestro Dios, cómo Él es quien concede la sabiduría de una manera tan gloriosa. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26. Dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Dios, a quien le agrada, a quien Dios le agrada, a quien Él quiere dar, a quien Él se complace en dar, le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Y es bello encontrar esta palabra gozo en este pasaje de adquisición de sabiduría. Viene incluida con gozo. En la predicación de la semana pasada, que está fundamentada en el mismo contexto de la que venimos dando hoy, en el libro de Santiago, se hablaba en esta predicación y lo afirma allí Santiago, cómo nosotros debemos estar gozosos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades de las pruebas. Debemos tener sumo gozo. El hombre que posee sabiduría, el hombre que tiene sabiduría, la que es dada por Dios, puede sentir gozo en medio de cualquier adversidad, prueba, dificultad. No hay para él un impedimento para el gozo. Él es un hombre sabio, porque él entiende lo que Dios le ha prometido y él confía en Dios. Él tiene fe en Dios, él cree en Dios, y él sabe que las promesas que Dios le hizo se cumplirán. Tiene gozo, aunque el mundo le esté cayendo encima. Es hermoso saber esto. Y el sabio Salomón nos dice en Eclesiastés, como es llamado aquí el predicador, nos dice, nos muestra esta luz hermosa, que a quien le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Bendita sea la gloria de nuestro Dios. Es un Dios hermoso, es el único Dios verdadero. Él es el dador de la sabiduría. Y todos, como ya hemos visto al principio de la predicación, todos nosotros necesitamos sabiduría. Y aunque entre nosotros hayan algunos más sabios que otros, porque se han esforzado en la gracia, porque son diligentes en los medios de gracia que Dios da, aún así, también siguen siendo carentes de sabiduría. No debemos dejar de pedir sabiduría en ningún momento de nuestra vida. Le aseguro, hermanos, que a todos aquellos eruditos que nosotros conocemos hoy y que vivieron, existieron en el pasado, se mantuvieron pidiendo sabiduría hasta el final de sus vidas, no creyéndose sabios ya porque eran eruditos, porque eran hombres verdaderamente conocedores de la palabra de Dios, que tenían un carácter aprobado, un carácter maduro. No por eso el hombre debe dejar de pedir sabiduría a quien es el dador de la sabiduría. Dios es el dador de la sabiduría. Así vemos entonces por la palabra de Dios que verdaderamente Dios es quien da la sabiduría. Y si alguno de nosotros, como dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, entonces
pídala a Dios. Y esto es hermoso lo que viene a continuación. Él dice, el cual lavará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Wow, esto es glorioso saberlo. Esto es glorioso saberlo. Tienes una plena certeza, hermano, que si tú con fe le pides a Dios sabiduría, Él se complacerá en dártela, porque Él dice que la dará abundantemente y sin reproche. Esto me hace ver que en Él, en Dios, hay una complacencia al momento de conceder sabiduría a los suyos, a su pueblo, a su iglesia. El Señor se complace en darle sabiduría a su pueblo, y el pueblo de Dios necesita sabiduría. Debemos ser diligentes, hermanos, en pedir esto de manera insistente, No debemos cansarnos nunca. Y si vemos frutos en nuestra vida de sabiduría, no debemos vanagloriarnos por ello y dejar de pedir. Debemos continuar pidiendo hasta el fin de nuestros días. Dios es el dador de la sabiduría, la da abundantemente y sin reproche. Es hermoso saber esta verdad. Yo me deleito y me gozo al saber esto. Podemos confiar en que tenemos un Dios grande y poderoso, quien posee, en Él se encuentran escondidos todos nuestros tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y Él se complace en darle a sus siervos, a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, sabiduría. El texto nos hace ver que la sabiduría no es dada a todos, la sabiduría es dada a un grupo particular. La sabiduría en el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente. Cuando dice todos, ese todos implica aquellos que creen en Él, aquellos que confían en Él. Aquí pasamos entonces al segundo punto de nuestra predicación, el cual es el siguiente: el hombre debe confiar en Dios para estar firme. Se necesita que el hombre tenga toda su confianza en Dios para poder estar firme. Dios no va a dar sabiduría a aquel que no cree en Él, aquel que no confía en Él, aquel que no tiene fe en Él. Vamos a leer el texto en Santiago, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En el texto vemos que Santiago dice que la fe es dada a todos, pero es necesario que el que la pida con fe, no dudando en Dios. Él debe creer en Dios, él debe confiar en Dios. Lo que Dios ha dicho debe ser para él vital. Eso es vital. Él debe creer en eso, confiar en eso. Por eso es que el hombre puede descansar con la sabiduría en medio de las pruebas, las dificultades, las angustias y adversidades. Y es el contexto en el que viene esta carta hablando. Debemos estar gozosos en medio de las pruebas, dificultades. Y si alguno tiene falta de sabiduría para manejar esto, pida sabiduría a Dios para que entonces pueda estar gozoso en medio de la dificultad y la prueba, con la sabiduría que Dios da, sabiendo y entendiendo que lo que Dios prometió, eso hará. Vamos a hablar acerca de la fe. En Hebreos, capítulo 11,
Hebreos capítulo 11, versículo 1. En Hebreos 11, versículo 1, vemos cómo es definida la fe, y definida bíblicamente. Dice el texto: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Wow. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es cuando yo creo en algo, estoy esperando algo, estoy completamente seguro que eso vendrá, lo estoy esperando, estoy convencido, aunque no lo puedo ver, sé que lo tengo. Pero, ¿en qué contexto el autor a los Hebreos dice esto? ¿En qué contexto? En todo lo que yo quiera creer, en todo lo que yo quiera creer. Yo tengo certeza de que yo creo que si me tiro de un 10º piso, no me va a pasar nada, porque yo tengo fe y espero lo que no veo, creo que no me va a pasar nada, tengo fe. Y como yo tengo fe, Dios me va a cumplir lo que yo estoy manifestando como fe. No, hermano. Así no funciona. La fe no se trata de lo que nosotros elegimos creer. La fe se trata de que creamos lo que Dios ha hablado. Así que la fe, como dice la Escritura, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. En este mismo pasaje, capítulo 11, vemos algunos textos, los cuales voy a leer. Versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Allí nosotros vemos un ejemplo de fe perfecta. Por la fe nosotros entendemos, sabemos y creemos. Estoy parafraseando el texto. Nosotros sabemos que no se veía. Esto es fe. Cuando creemos lo que Dios ha hecho o lo que Dios ha dicho que hará. Debemos creer en Dios y esperar entonces en Dios, esperar en que sus promesas sean cumplidas. Así que por esta razón podemos decir que podemos pedir sabiduría, pero pídala con fe, como lo dice Santiago en el versículo 6, pero pídala con fe, no dudando nada. Crea en Dios, crea en que Él va a concederle esta sabiduría. El versículo 7 habla también aquí en Hebreos 11. El versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, ¿escuchó eso? Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe, y por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y se da cuenta de este ejemplo precioso de fe. Él oyó la voz de Dios, quien le dijo que vendría un diluvio, y él le creyó a Dios y obedeció a Dios. Esto es fe. Yo quiero que nosotros entendamos que la fe verdadera no consiste en lo que nosotros queremos creer, sino en lo que Dios ha dicho. Esta es la fe verdadera. La fe verdadera. Versículo 11 en el mismo capítulo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Y quién fue el que le prometió a Sara que ella tendría un hijo?
Fue un mensaje enviado por Dios mismo. Y Sara creyó a aquel que es el mismo dador de la fe, el mismo dador de la sabiduría. Le creyó a Dios. Eso es fe. Así que cuando nosotros vayamos a pedir sabiduría, como lo dice Santiago, debemos pedir con fe, creyéndole a Dios que Él ha prometido que Él la dará abundantemente y la dará sin reproche a todo aquel que se la pida, entendiendo quiénes son todo aquel. Sus siervos, los que tienen fe en Él, van a recibir la sabiduría, aquellos que tienen fe, pero pida con fe, no dudando nada, ellos recibirán la sabiduría. Pero es necesario que nosotros creamos en Dios y tengamos fe para poder recibir esta preciosa sabiduría que viene de Cristo mismo. Hermosa sabiduría. No debemos dudar, no debe haber en nosotros ninguna pizca de duda en cuanto a lo que Dios nos ha prometido. El texto dice, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, mostrando allí la inseguridad o la inestabilidad de aquel hombre que no confía en Dios. El punto número 2 en nuestra predicación es: el hombre debe confiar en Dios para estar firme. Si el hombre tiene fe, si el hombre confía en Dios, el hombre puede permanecer firme, en pie, sobre la roca inconmovible. Porque él tiene fe, porque él ha creído. De lo contrario, de no ser así, el hombre será, como Santiago lo muestra en esta metáfora, donde él utiliza a la naturaleza, hablando acerca de las ondas del mar, hablando acerca del viento, como aquel que duda, aquel que no cree en Dios, aquel que no confía en Dios, es arrastrado por el viento. Es como un barco sin timón a la deriva, es arrastrado por doquier, por las olas del mar, y va de un lugar a otro inestable. No puede alcanzar la sabiduría. Para él es imposible alcanzar la sabiduría. Así vemos entonces que el hombre debe confiar en Dios. Se necesita la confianza en Dios para poder obtener la preciosa sabiduría que tanto anhelamos, porque ciertamente el hombre, el que ha sido regenerado, el Hijo de Dios, anhela la sabiduría. El hombre quiere ser sabio, el que ha creído, el que tiene fe. Esto es algo que está en su corazón, ha sido puesto por Dios. Él siempre va a querer tener fe, crecer en fe, tener sabiduría, crecer en sabiduría. Pero recuerda, hermano, es necesario que para que esto pueda ser posible, tú tengas fe. Es necesario que yo tenga fe en Dios, que yo crea en Dios, que yo confíe en el dador de la fe, que yo confíe en aquel que posee todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Si yo confío en Él, si yo tengo fe en Él, si yo confío en lo que Él ha dicho, entonces yo tendré la sabiduría. Veamos lo que Dios demanda a los hombres que creen en Él. Mateo 5. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. En Mateo capítulo 5, el versículo
10 y 12. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En este texto nosotros vemos al dador de la sabiduría, a Cristo mismo, a quien posee, a quien tiene en sí mismo todos los tesoros de la sabiduría. Y vemos cómo el dador de la sabiduría, nuestro buen Dios, le dice a los hombres: ustedes deben ser bienaventurados cuando padezcan, deben estar felices cuando padezcan a causa de la justicia, porque estos, los que padecen, son los que poseerán el reino de los cielos. Aquí vemos promesas del dador de la sabiduría. Aquí vemos promesas dadas por Dios en las cuales nosotros podemos descansar. ¿Qué dice el texto? Que si tú padeces persecución por causa de la justicia, eres bienaventurado. Eso es lo que el Señor está diciendo. Es una promesa. Tú vas a ser bienaventurado si padeces, si tienes la sabiduría, si tienes el conocimiento de lo que Dios te demanda y tienes la sabiduría que Dios imparte en ti. Tú no te vas a sentir oprimido, afligido por las pruebas que han venido sobre ti. Recuerda el contexto de la carta que estamos estudiando. Si recuerdas el contexto, la primera predicación. Si no recuerdas el contexto, en la primera sección de esta enseñanza, de este grupo de predicaciones, se enseñó que nosotros debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, cuando nos hallemos en dificultades. Así que nosotros vemos que el dador de la sabiduría, el que quiere que nosotros creamos en Él, el que quiere que nosotros confiemos en Él, el que quiere que nosotros tengamos fe en Él dice: ustedes serán bienaventurados por causa de la justicia, cuando padezcan por causa de la justicia. Serán bienaventurados. Dice el texto: también serán bienaventurados cuando digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. Ustedes serán bienaventurados. Gócense y alégrense. La sabiduría de Dios te invita a que te goces y te alegres en el sufrimiento. Esto es posible cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, cuando conocemos al dador de la sabiduría, cuando conocemos qué es lo que Él nos demanda, a dónde nos empuja, nos impele, nos lleva a caminar. Y nos lleva a caminar por sendas de padecimiento, por sendas de dolor, de persecución, y nos lleva de la mano llenos de gozo, como lo dice el texto. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Podemos tener una tremenda confianza en lo que Dios ha prometido. Cristo es Dios, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios nos promete estas cosas. Entonces, tengamos fe en Él. Tengamos fe en Él, creamos en Él, creamos que Él nos va a dar la sabiduría, y esta sabiduría nos va a capacitar para andar en la vida con gozo, aún en medio de las pruebas. Quise hablar un poco acerca de lo que se tocó en la predicación pasada, tomando en cuenta que esta predicación está estrechamente ligada a aquella. Es una predicación expositiva. Ahora vemos nosotros cómo el hombre debe confiar en Dios para estar firme.
el hombre tiene que confiar en Dios. Confiemos en la palabra de Cristo. Si Él ha dicho que seremos bienaventurados al momento del padecimiento, al momento de la persecución, bien, amén, seremos bienaventurados. Si Él ha dicho que nos gozaremos y nos alegraremos, porque así también persiguieron a nuestros antepasados, a los profetas que fueron antes de nosotros, bien, amén, amén, Señor Jesús, nos gozaremos. Amamos la sabiduría, queremos esa sabiduría, queremos la sabiduría que nos lleva al gozo, aún en medio del dolor. Así que el hombre debe confiar en Dios para estar firme. Si confiamos en Dios, hermanos, como cité en este texto de Mateo, donde Él habla y nos anuncia padecimientos, en los cuales nos llama bienaventurados. Si confiamos en Dios, si creemos en la palabra de Cristo, si creemos en Él con fe, verdaderamente caminaremos en sabiduría. Esa sabiduría que nos lleva al gozo, aún en medio del sufrimiento. Así, de esta manera, podemos decir que el hombre no debe dudar. Su pensamiento, el hombre cuando duda tiene pensamientos divididos dentro de sí mismo. El hombre cuando duda, el hombre tiene pensamientos divididos dentro de sí mismo, y esto termina en una desconfianza en Dios. Termina desconfiando en Dios por la duda, por causa de la duda. El hombre no debe dudar, el hombre debe mantenerse confiando en el Señor. El hombre debe creer lo que el Señor ha dicho. Recuerden lo que hemos dicho en la definición de fe en Hebreos, capítulo 11. Lo que hemos dicho acerca de la definición de fe es creerle a Dios, es creer lo que Dios ha dicho. Abracemos esto, abracemos lo que Dios ha dicho y creamos en Dios, porque de no ser así, esto traerá confusión a nuestras mentes, trayéndonos entonces una desconfianza en Dios. No vamos a poder confiar en Dios. Y es necesario que el hombre confíe en Dios para poder estar firme. Así, avanzamos al punto número 3, donde dice: el hombre que no confía en Dios no recibirá nada de Dios. Ya hemos hablado acerca de la importancia de confiar en Dios. Es importante, es vital para el creyente. Si un creyente se descuida en esto, está perdido. Estará como un barco a la deriva en el mar, siendo arrastrado por doquier, de aquí para allá, movido por el viento, a la deriva. Es necesario entonces que el hombre confíe. En el punto 3 vemos que el que no confía en Dios no recibirá nada de parte de Dios. El hombre nunca va a poder recibir de parte de Dios las promesas que Dios ha hecho si él desconfía de Dios. Es necesario y es vital que confíe en Dios. El texto en Santiago que estamos estudiando, en el versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Quien tal haga ¿qué? Quien dude del Señor, quien dude, quien no tenga fe, quien no le crea al Señor cuando pide sabiduría. Cuando Él está pidiendo sabiduría para honrar a Dios, para vivir una vida plena, para la gloria y honra de Dios, Él no va a alcanzar este objetivo.
no va a alcanzar este objetivo. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El Señor no se complace en darle a los hombres que no creen en Él, que no confían en Él. No piense usted, hermano, que recibirá cosa alguna del Señor. Estamos hablando en un contexto claro, puntual y específico. La sabiduría. No recibirás la sabiduría, hermano, si desconfías del Señor. Pero esto se aplica a todo. No recibirás cosa alguna. Nada de lo que pidas al Señor recibirás si estás dudando. Recuerda, si estás dudando de lo que Dios ha prometido, lo cual es fe. Fe verdadera, no lo que tú crees que es fe, o lo que yo crea que es fe. Es la fe verdadera. La confianza en nuestro Dios. Esa es la fe verdadera. Entonces, no piense ninguno de nosotros, dice Santiago, él le dice a su audiencia, no piense pues quien tal haga, quien tenga esta desconfianza, quien dude del Señor, quien no confíe en el Señor, que recibirá cosa alguna del Señor. Esto es un acto de desprecio a nuestro Dios. Este es un acto de ofensa a nuestro Dios. Hermanos, si nosotros entendemos, y lo hemos visto por su palabra revelada, que Dios es todopoderoso, invencible, soberano, sus atributos son perfectos, Él es inmensamente grande, es infinito, Él es incomprensible en un sentido. Nosotros no podemos comprender a Dios en su totalidad debido a su grandeza. Nosotros somos finitos, humanos, simples hombres, con una mente finita, pequeña, no como la de Dios, que es infinita, eterna. Dios es inmensamente grande, poderoso, excelso. Él es digno de gloria, honra y honor. El que está sentado en el trono es digno de toda la gloria y confianza. Nosotros debemos confiar en Él. Nosotros debemos confiar en el glorioso Dios. Pues si nosotros hacemos lo que Santiago dice, si nosotros pensamos pues que podemos recibir del Señor alguna cosa teniendo desconfianza, eso es una ofensa a nuestro Dios, porque estamos desconfiando en el ser glorioso, en el ser poderoso, el ser que todo lo puede, el invencible, el soberano de la tierra, el que creó el universo con el poder de su palabra y sostiene el universo con el poder de su palabra. Así que es una ofensa el simple hecho de desconfiar en Dios. ¿Cuánto quisiera que esto quedara grabado en nuestros corazones, en el de ustedes y en el mío? Que Dios es inmensamente grande. Él es el Señor, el Dios verdadero, el invencible. Podemos confiar en Él, podemos tener una plena confianza en Él, descansar en Él. Descansar en que en Dios tendremos las promesas que nos ha hecho. Podemos alcanzar lo que nos ha prometido. Así que no piense entonces ninguno que recibirá algo si desconfía en Dios. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque no la recibirás. Hermano mío que me escuchas, es necesario, es importante la confianza en nuestro Dios. Debe quedar grabado, sellado en nuestro corazón, que debemos confiar en Él. Hay momentos de dificultad y es comprensible. Nosotros hemos flaqueado y hemos dudado muchas veces. Yo me incluyo en la lista. Hemos fallado a nuestro Dios en algún momento
por la desconfianza. Pero yo ruego a Dios que por medio de su Espíritu Santo y esta predicación podamos nosotros entender la importancia de confiar en Dios, la importancia, lo vital que es para nosotros, no para Dios, porque Dios no necesita nada. Él está satisfecho en sí mismo. Él no necesita nada. Nosotros somos los que necesitamos. Nosotros somos los que necesitamos esta confianza en Él para poder alcanzar las promesas, para poder obtener lo que Dios ha prometido. Esa sabiduría que tanto anhelamos, podemos tenerla si pedimos con fe, si confiamos en el Señor, en el dador de la sabiduría, en el que posee, en el que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Si confiamos en Él, recibiremos esa sabiduría abundantemente y sin reproche. La recibiremos en Él abundantemente y sin reproche. Dios es fiel a su promesa. Cumplirá lo que ha dicho. Así como dijo que somos bienaventurados en la persecución, en el dolor, en las pruebas, y lo creemos, somos bienaventurados. Así como dijo que podemos andar gozosos en medio de esas dificultades, lo creemos. También creemos que si nosotros confiamos en Él, tendremos la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, la que es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de amor, longánime, aquella sabiduría que perdona, aquella sabiduría gloriosa que te lleva a vivir una vida práctica para la gloria y honra del Dios que proclamas, del Dios que proclama. Esa sabiduría puede ser tuya si confías en Dios, pero debes confiar, tienes que confiar. La tendrás, hermanos, la tendremos, podemos gozarnos en esto, tendremos esa sabiduría, si realmente confiamos en Dios, confiamos en el dador de la sabiduría. Hebreos 11:6. Vamos a buscar un texto en Hebreos 11:6. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios concede galardones. Dios premia al que le busca. Dios es bueno. Dios es inmensamente bueno. Hermoso Dios a quien amamos. Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y ninguno puede agradar a Dios si no tiene fe. Es necesario que el hombre tenga fe. Una fe viva, una fe real. Y que crea que Dios le va a escuchar y le va a cumplir sus promesas. El hombre debe confiar en Dios y que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, entendemos que debemos confiar en Dios con fe genuina, con fe verdadera, sabiendo que cuando tenemos esta fe y la llevamos a la práctica, recibiremos los galardones
de Dios. Dios es el dador de la sabiduría y el que la pida la recibirá abundantemente y sin reproche. Galardón, precioso galardón que todo creyente debería anhelar, porque en la sabiduría están esos tesoros que nos llevan a vivir una vida plena para la gloria de nuestro Dios. La sabiduría está llena de consejos prácticos para nuestra vida, para que nosotros podamos vivir con estos consejos prácticos de Dios una vida que agrade a Dios, una vida que dé honra y gloria a nuestro Dios. Eso es sabiduría, vivir para la gloria de Dios. La sabiduría, según Job, es el temor a Dios. La sabiduría es el temor a Dios. Otro de los preciosos libros de la Escritura dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, podemos vivir en el temor de Dios para honrar a Dios. El temor de Dios nos lleva a caminar en obediencia a Dios, porque tenemos temor a Dios. Es sabiduría temer a Dios. Así que, amado hermano, podemos alcanzar la sabiduría, podemos llegar a un nivel de temor a Dios, un nivel tal en el cual nos alejemos del pecado. Aunque hayamos tenido una vida licenciosa en el pecado, insistiendo en un pecado, pecando una y otra vez en el mismo pecado, ofendiendo a Dios una y otra vez en el mismo pecado, sin ningún tipo de temor por las consecuencias del pecado y la ofensa cometida a nuestro Dios. Bien, cuando el hombre alcanza sabiduría, el hombre alcanza ese temor. Ese temor lo va a llevar a alejarse del pecado. El hombre podrá apartarse del pecado. Y aunque el pecado haya sido muy fuerte, que lo haya abrazado por años y que haya sido un pecado tal vez secreto en su vida, que lo haya arrastrado a lo más bajo y profundo del lodo cenagoso, la sabiduría reposa sobre aquel hombre que ha creído. Ese hombre se llena del temor de Dios y vive para la gloria de Dios. El temor de Dios es sabiduría de Dios. Debemos anhelar entonces la sabiduría de Dios y debemos anhelar tener una vida de temor hacia Dios, de temor verdadero, de temor genuino, apartándonos del pecado y de la maldad. De esta manera podemos entonces confiar y tener esta preciosa sabiduría. Hemos visto entonces que todos nosotros somos carentes de sabiduría, aunque tengamos algún nivel de sabiduría. Eso quedó claro con el ejemplo del rey Salomón. Todos necesitamos aún sabiduría. Ya ha quedado claro, también ha quedado claro quién es el poseedor de la sabiduría, en dónde están escondidos estos tesoros y quién es el que la da, quién es el que la imparte. También sabemos cómo la imparte o a quién se la imparte o por qué se la imparte. Porque ha creído en Él, porque tiene fe en Él, porque confía en Él, y entonces le es impartida la sabiduría. Ya hemos visto todas estas cosas. Ahora pasamos al punto número 4 y final de esta predicación. El punto 4
El hombre dividido no prosperará en lo que hace. El hombre dividido no prosperará en lo que hace. ¿Qué nos dice Santiago en la Escritura en el versículo 8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando el hombre es de doble ánimo, es inconstante en sus caminos. Es lo que nos afirma Santiago en su carta, inspirado por el Espíritu Santo. El hombre de doble ánimo hace alusión a la división que hay en la mente de un hombre o en el alma entre Dios y el mundo. Es un hombre que está dividido. Es un hombre que dice creer, dice tener fe, pero también duda, es inconstante. Este doble ánimo no tiene una confianza plena en Dios. Este doble ánimo es un hombre que divaga. Un texto que nos da la Escritura está en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, encontramos lo siguiente. No el versículo 21, creo que es Segundo de Reyes, tal vez me equivoque. No, perdón, estoy en Crónica, perdón. Entonces sí, fue un error mío, disculpen hermanos. Yo estaba equivocado en otro libro. Es Primera de Reyes 18, 21. Sí, ciertamente. El texto dice de esta manera: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí en este pasaje vemos cómo Elías, el profeta, reprende al pueblo, les exhorta, les reprende, diciéndoles: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Entendiendo el profeta que el pueblo era un pueblo que estaba dividido, era un pueblo de doble ánimo, era un pueblo que era inconstante en sus caminos, era un pueblo que decía creer en Jehová, pero su corazón también se desviaba detrás de Baal. Eran hombres inconstantes en su camino y son reprendidos por el profeta. El profeta les dice: y si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y sabemos nosotros el entendimiento del profeta. El profeta entiende perfectamente quién es Dios. Jehová es el Señor. Él es Dios, el único Dios verdadero. Esto lo entiende el profeta. Él dice esto, exhortándoles de manera reprensiva para que ellos reaccionen y obedezcan y sigan en pos de un solo camino, en el camino del Dios verdadero, el único camino, el camino de Dios. Hay otro texto que nos habla también acerca de hombres inconstantes. Y eso está en la carta del apóstol Pedro, en su segunda carta, la segunda epístola del apóstol Pedro. Dice en el capítulo 3,
versículo 16. Otro error. Ok, es segunda de Pedro 3, 16. Este texto del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro habla acerca de hombres que son inconstantes, hombres que por su inconstancia caen en el error y tuercen las escrituras, y esto para su propia perdición. Así que nosotros podemos ver que el hombre dividido no prosperará en lo que hace. El hombre dividido nunca va a prosperar en lo que hace. Si el hombre cree que tiene fe en Dios, que confía en Dios, pero su corazón está dividido, teniendo fe en alguna otra cosa, en algo que no es Dios, o en algo que él o para él se lo ha hecho un Dios, que sigue siendo algo que no es Dios. Entendemos que hay solamente un Dios, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Vemos entonces cómo el hombre que es inconstante, el hombre que es de doble ánimo, puede sufrir el daño de ir tras su propia perdición, como lo dice el texto en la epístola de Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo no va a estar centrado en el Dios verdadero, en el dador de la sabiduría, y va a ir rumbo a la perdición, porque es inconstante en sus caminos. Terminaría torciendo lo que es el consejo sabio de Dios, no alcanzando la sabiduría nunca, de ninguna manera. Pudiera dar consejos que lo llevarían a él a la perdición, como en el contexto del pasaje de Pedro, cuando habla acerca de hombres inconstantes, hombres indoctos que torcían las escrituras para su propia perdición. Y créanme que si hay un hombre que tuerce las escrituras mientras enseña, es para su perdición y también para los que le escuchan, como la misma palabra de Dios nos ha dejado revelado. Que Cristo le dijo a los fariseos que ellos hacían 2 veces hijos del infierno a los que los escuchaban a ellos. Ellos eran hijos del infierno, iban rumbo a la perdición. De los que los escuchaban a ellos los hacían 2 veces hijos del infierno, cosa terrible y dolorosa. ¿Cómo un hombre puede desviarse de la sabiduría que es de Dios, de la sabiduría que es de lo alto, por ser un hombre de doble ánimo, por ser un hombre inconstante, por ser un hombre que tuerce sus caminos? Con esto debemos entender, hermanos, que
nosotros debemos tener puesta la mirada en una dirección. Hay un camino, hay una verdad, y ese camino es Cristo. Esa verdad es Cristo. Hacia allá debe apuntar nuestra brújula, apuntar hacia Cristo, apuntar hacia Cristo, el cual es el camino, la verdad y la vida, en quien se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Nosotros debemos tener nuestra confianza únicamente en Él, y nuestro ánimo debe ser único y exclusivo para nuestro Señor, el glorioso Rey, aquel que está sentado en el trono, el que es digno de toda gloria, honra y honor. Nuestro corazón, nuestra mente debe estar ligada a Cristo. Debemos mirar, caminar en pos de Cristo y no dejarnos desviar por cualquier otro pensamiento, siendo así divididos, siendo así inconstantes, de doble ánimo, creyendo un día en Cristo y otro día creyendo en cualquier otra cosa que no es Dios. Es importante que quede claro en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente, que solamente Cristo es el camino, solamente Cristo es donde nosotros debemos apuntar y seguir para alcanzar la sabiduría. No es un motivador, no es un coach motivacional que te va a hacer alcanzar sabiduría, como pusimos el ejemplo en la introducción a esta predicación. Es Cristo el que puede darte la sabiduría, y es necesario que estés plenamente convencido de que Él es el dador de la sabiduría, que deposites tu fe en Él, que creas en Él, que confíes en Él, que descanses en Él, y que no desvíes tu pensamiento detrás de otro ser para tu propia perdición. Debes apuntar a Cristo, debemos apuntar a Cristo, el cual es la sabiduría encarnada. ¿Quieres sabiduría? Esta es una pregunta, no me la respondas, respóndela en tu corazón. ¿Quieres sabiduría? Cristo es la sabiduría encarnada, preciosa sabiduría. Si quieres sabiduría, quieres a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Mas a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quieres sabiduría? Entonces quieres a Cristo. Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es el dador de la sabiduría. Cristo es quien encierra en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es quien se complace en dar sabiduría a todo aquel que le pida. Cristo es el que da abundantemente y sin reproche a todo aquel que pide sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Pídela a Cristo. Confía en Él y serás sabio. Tendrás sabiduría. Confía en eso. Ten fe en eso, porque eso lo ha prometido Dios.
Así terminamos esta predicación, exaltando el nombre de Cristo, quien merece toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza y la magnificencia. Sea el nombre de Cristo exaltado, sea el nombre de Cristo bendito. A Dios sea la gloria. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra es la verdad, tu palabra es hermosa, tu palabra nos hace sabios para alcanzar la salvación. Tu palabra es verdad, como tú mismo lo has afirmado, amado Cristo. Podemos ser santificados con tu palabra, como tú mismo lo has dicho, Señor Jesús. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendita es tu palabra, gloriosa palabra. Queremos honrarte, Señor, obedeciendo tu palabra, la cual tú has puesto a la par de tu nombre. Y tu nombre es excelso, grande. Tu nombre está sobre todas las cosas. Tu palabra está a la par de tu nombre. Te damos entonces gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que permitas que penetre en nuestros corazones, llegue a nuestros tuétanos y se quede allí, Señor, para causar un cambio radical en nuestras vidas, de manera que podamos ser hombres sabios, hombres que podamos tener una vida plena de sabiduría, una vida que pueda ser para la gloria de tu nombre, una vida que sea de obediencia a ti, una vida que aún en medio de la adversidad, prueba, lucha, angustia, persecución, hambre, escasez o cualquier adversidad que se presente ante nosotros, que podamos entonces estar gozosos con la sabiduría que tú das, aquella sabiduría de lo alto. Gracias, Señor, por tu palabra. Amado Dios, bendito, santo y eterno, te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, imparte sabiduría sobre tu pueblo, todos aquellos que hemos estado aquí oyendo tu palabra, Señor. Clamamos a ti, Padre, danos sabiduría, y también clamamos, Señor, por aquellos hermanos nuestros que no pudieron venir hoy por alguna razón, sea cual sea la razón por la cual ellos no pudieron venir. Sobre ellos, Señor, derrama sabiduría. Derrama sabiduría también sobre ellos, aunque no estén aquí presentes. Derrama sabiduría sobre tu pueblo, Señor, sobre esta pequeña congregación, Iglesia Bíblica Vida Abundante. Danos sabiduría, Señor, para caminar en rectitud, para tener confianza en ti, para pegarnos a ti, tener una fe genuina, para confiar en ti, para no andar en doble ánimo, no ser inconstantes en el camino, sino que estemos únicamente mirando a Cristo, a tu Hijo amado. Sabiduría, la sabiduría encarnada. Bendícenos, Dios, danos más de Cristo, enséñanos más de Cristo y concédenos honrar al Hijo con nuestras bocas y con nuestra vida, Señor, siendo obedientes a Él. Te pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.